Y tomando Nervigenol, ya Luz está con toda la fuerza, con todas las ganas para arrancar entrenando con Ricky Sarcani desde Punta del Este, nuestro espacio Calidad de Vida. En Mañana Plus, el bloque de Calidad de Vida con Luz Lescano. Bien, hoy tenemos una sorpresa increíble. Acá le encontré a Ricky Sarcani, está con nosotros en nuestro espacio Calidad de Vida en Mañana Plus por Rey Guaraní. Ricky, ¿cómo estás? Un placer encontrarte acá en este lugar que es nuestra pasión también, ¿verdad? Así es, bueno, y la verdad que para mí un placer también encontrarte a vos. Aparte de tus tips, estuve entrenando aquí un poquitito y me corrigió unas cosas que hacía mal, así que siempre es bueno aprender de los que saben. Así mismo, contame un poquito. Uno de los diseñadores top que embellece a la mujer. A ver, ¿qué recomendación le podés dar, aparte de la belleza exterior que una mujer puede lucir, ¿verdad? También la belleza interior es importante. Sí, va, la verdad, son dos caminos que son paralelos, ¿no? Y son los dos por demás importantes. Cuando hablamos de diseñadores, hablamos de temas frívolos, de cosas que tienen que ver con la moda, con la indumentaria. Y obviamente la indumentaria le queda bien a una persona que es más fit, ¿no? Una persona que sí tiene rollitos. Pero fuera de eso, que es muy importante, y diseñamos para y por esas personas, pero tengamos en claro algunas cositas. Si yo tengo una persona que es un poquito más rellenita, probablemente el color negro le disimule. Y si es una persona que está mucho más contorneada, puede usar ropa más ajustada. Pero fuera de eso, es todavía mucho más importante cómo nos cuidamos realmente de nuestro cuerpo. Siempre contamos de que tenemos nuestro auto y le hacemos todos los servicios y lo dejamos impecable y lo llevamos al lavadero y nos dura más también así. Nos dura más, pero no cuidamos con la misma atención nuestro cuerpo, ¿no? Así mismo es. Cuando le ponemos al auto la mejor nafta que hay, cuando paramos nuestro servicio, la mejor nafta de ahí, y cuando tal vez nos alimentamos, no nos alimentamos con lo mejor que hay. Por otro lado, cuando llega el momento de mantenernos bien, muchas veces no lo hacemos. Entonces, la verdad que yo tengo una rutina que la compartimos en casa con mi mujer y con mis 4 hijas, de, por un lado, alimentarnos bien y por otro lado, cuidarnos. Cuando uno se cuida por dentro, indirectamente se cuida por fuera. Sí. Así mismo es. Bueno, es muy cierto lo que decís, Ricky. Ahora, contame un poquito, ¿cuántas horas entrenás durante el día, durante la semana, o si entrenás toda la semana, cuántas veces a la semana? Yo entreno los 7 días de la semana. Es parte de mi vida, de esa manera me alejo un poco o corto el estrés laboral que uno tiene, porque la verdad, somos los diseñadores, estamos no trabajamos 4 o 8 horas por día de trabajo, sino estamos constantemente pensando, soñando, imaginando y creando, y el momento del gimnasio es un momento de relax, de esparcimiento, donde uno se concentra en estar bien, y es algo que hacemos todos los días. Yo todos los mediodías corto, no hay almuerzos, me voy al gimnasio, entreno con mi personal desde hace ya más de 20 años, y luego sí como muy sano, porque obviamente cuando uno después de entrenar no se va a comer 3 platos de ravioles, ¿no? Comemos algo que tiene que ver con recuperar las proteínas, claras de huevos, una palta, nos alimentamos bien y obviamente a la noche cenamos como corresponde, ¿no? Esos gustitos que nos queremos dar nos damos en algún otro momento. Así mismo, pero ¿cuántas horas entrenas? Entreno fuerte 1 hora, 1 hora y cuarto por día, todos los días. Acá en Punta del Este, vinimos a un evento importante que hubo ayer acá en el Enjoy, y hoy a la mañana nos despertamos y a las 9 salimos, acabamos de hacer 7 kilómetros y después de los 7 kilómetros que hicimos, al gimnasio. Sí. Así es, Ricky. Bueno, un placer estar acá contigo. Sí. Porque yo tengo contacto con muchísima gente que puede ser del espectáculo, la farándula, las celebridades. Y yo soy una persona que los veo y los analizo. El que llega y tiene ese cuerpo que todos lo felicitan, no es un milagro de la genética. Pampita, antes de los desfiles, no tomaba agua. Pampita, antes de salir en el desfile Giordano, hacía abdominales, hacía flexiones de brazos. El otro hicimos una campaña con Pampita y Pico, y Pampita lo mandó a Pico a hacer fuerza de brazos antes de salir a la foto para estar mucho mejor y más torneado. Así que se trata de estar espléndido, y uno va normalmente a comer con modelos y hay una cosa que pasa con las modelos. Muchas se pueden confundir estar sano con estar flaco. No se trata de estar flaco, se trata de estar flaco, se trata de estar sano. La mujer que hoy
quiere un estereotipo de una persona para consumir ese producto, le gusta que esa modelo sea como sus hijas, como quiere que sean sus hijas, como es ella, sana. Y sana significa alimentarse bien, hacer gimnasia, hacer ejercicio periódico, cuidar su cuerpo y mostrarse impecable. Así mismo es. Calidad de vida es varios focos, mente, cuerpo y alma. Sabemos que es eso, así que... Calidad de vida te da cantidad de vida también. Así mismo es, años de vida y salud. Y felicidad, por supuesto, ¿verdad? Porque produce las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Bueno, muchísimas gracias, Ricky. A ver si podés darnos a la gente que te está mirando. Sí, esa revista es para vos, una revista de calidad de vida justamente. Bueno, mi consejo, hagan lo que dice Luz Lescano. Sean felices, entrenen mucho, aliméntense bien. En Mañana Plus, esto fue el bloque de calidad de vida con Luz Lescano. Ahí está, qué linda Luz, por supuesto codeada ahí con el diseñador de calzados argentino Ricky Sarcani, contándonos todos esos tips, todos esos secretitos que siempre queremos saber de los famosos. Excelente propuesta de nuestro espacio Calidad de Vida con Luz Lescano. Hasta el próximo lunes con mucho más.